Buenas tardes a todos. Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, el día de hoy vamos a realizar la ayudantía número 2 con respecto al repaso para la prueba número 3 de Fundamentos de Economía. Y en esta ayudantía lo que vamos a abarcar van a ser los ejercicios que no realizamos en la parte uno. O sea, en esta vamos a realizar el comente número 2, el comente número 3 y el ejercicio número 2 de la guía que se subió al grupo de Fundamentos de Economía de Facebook. Entonces vamos a comenzar leyendo el primer comente. Dice así. Es beneficioso fijar un arancel para disminuir las importaciones, ya que así el fisco aumentaría sus ingresos. No habría ni un beneficio ni perjuicio para los productores y consumidores, ya que se produciría una mera transferencia de excedentes desde los consumidores a los productores, manteniendo el beneficio social inalterable. Bueno, entonces lo que tenemos acá es una afirmación con respecto al concepto de arancel. Ya siempre que nos hablen de arancel tenemos un mercado que está abierto, en donde hay importaciones, y bajo el concepto de arancel nos están afirmando ciertas cosas, nos están afirmando cosas con respecto a los excedentes, que los excedentes se traspasan por poca cosa, y bueno, nosotros tenemos que corroborar si efectivamente hay un traspaso de excedente desde el productor hacia el consumidor o desde el consumidor hacia el productor, como es el caso que está afirmando el comente. Bueno, entonces para estudiar la situación yo lo que hice fue poner a mano derecha la tablita de aranceles, o sea, de una situación de arancel, y además en la parte inferior puse una tabla en donde vamos a ir anotando los excedentes para cada una de las situaciones. Entonces, la primera situación inicial, para este caso, sería la situación con apertura comercial y sin arancel. Y ese caso hace alusión al caso en donde tenemos el precio internacional, ya que es este precio que está en un cuadrado azul con la línea azul ahí trazada. Entonces, en ese caso, el excedente del consumidor serían todas las áreas que están bajo la curva de demanda sobre el precio internacional en este caso y limitadas por las cantidades que están siendo transadas por los consumidores en el mercado. En este caso, lo que está transando el consumidor para la situación 1 es esta cantidad Q sub 2. Entonces, el excedente del consumidor para esa situación serían todas las áreas que están bajo la línea azul bajo la curva de demanda, lo que me da como resultado todas las letras hasta la K menos la D. Entonces sería A más B más C más E más F más G más H más I más J más K. ¿Ya? Y queda fuera la D. Después, el excedente del productor en la situación inicial son aquellas áreas que están sobre la curva de oferta bajo el precio internacional y limitados por las cantidades que están transando en el mercado los oferentes. En este caso, lo que está transando en el mercado los oferentes viene siendo la cantidad Q sub 1, ¿ya? Porque en este caso los demandantes transan la cantidad Q sub 2, pero ellos deben importar una parte de esa cantidad que están consumiendo. ¿Cuánto deben importar? La diferencia entre Q sub 2 y Q sub 1, ¿ya? Y obviamente lo otro lo entrega las empresas que están en el mercado nacional. Entonces, ¿cuál es el excedente del productor para la situación inicial? Solo el área D, porque esa es la única área que está bajo el precio internacional sobre la curva de oferta y limitada por la cantidad Q sub 1. Y finalmente el fisco no interviene, entonces acá podríamos ponerle 0, lo que me da como resultado que el excedente total final para la situación inicial es A más B más C más D más E más F más G más H más I más J y más K. ¿Ya? O sea, todas esas áreas son las que componen el excedente total del ejercicio. Ahora vamos a la situación final, la situación 2, en donde aplicamos un arancel. Para el caso de la aplicación del arancel, en esta situación yo la considero como un precio nacional, que está dado por el precio internacional más el arancel extra que se está aplicando o el impuesto que se está aplicando por cada unidad importada. O sea, eso en la tabla le puse el nombre de precio nacional, ya, pero lo vamos a encerrar para que se entienda dónde parte ese precio. Entonces, bueno, este precio parte aquí. Y bueno, vamos a cambiarle el contorno grosor, el relleno se lo sacamos y vamos a un contorno rojo para que se entienda que es el precio. Ya. O sea, y el precio nacional que está en rojo es al que el nuevo precio, no con arancel. Entonces, para ese precio vamos a trazar esta línea. Vamos a ponerle el relleno, grosor y un relleno rojo.
Bueno, y ahí podemos ver entonces este nuevo precio que está en el mercado. Entonces, a ese precio tenemos nuevas cantidades transadas en el mercado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a transar al consumidor? El excedente del consumidor, obviamente, va a estar dado por lo que está bajo la curva de demanda sobre este precio nuevo, que es el precio nacional, y también dado por la cantidad que están transando los consumidores, que ahora ya no es Q sub 2, sino que es este Q nacional 2, o sea, disminuyen las cantidades transadas por los consumidores. Entonces, ¿cuánto disminuye esa cantidad? Q sub 2 menos Q nacional, eso es lo que disminuye la cantidad transada por los consumidores, y por ende el excedente del consumidor te queda A más B más K más E más H. Ya eso es el excedente del consumidor. Y ahora el excedente del productor va a estar dado por las áreas que están bajo el precio nacional, sobre la curva de oferta, pero limitados por lo que está siendo lanzado por los productores ahora que se aplicó el arancel, que en este caso ya no es Q sub 1, sino que es Q nacional 1. Aumentaron las cantidades transadas. Entonces, ¿cuánto va a ser el excedente del productor ahora? El área C, D y F, porque eso es lo que está bajo el precio nacional sobre la curva de oferta y limitado por la cantidad nacional 1. C, D y F. El fisco además también recauda una parte. ¿Cuánto recauda el fisco? El monto del arancel, que es la diferencia entre el precio nacional y el precio internacional, por la cantidad transada, que la cantidad transada ahora cuando se aplica arancel está dado por la diferencia entre la cantidad nacional 2 menos la cantidad nacional 1. Que eso va a ser lo que va a faltar para que los demandantes puedan satisfacer su necesidad. Por ende, lo que va a ganar el fisco es solo el área I. Terminando finalmente que el excedente final de la situación 2 va a ser A más B más C más D más E más F más H más K. Más H más K. Esas son las áreas que tenemos ahora. Entonces, si yo veo este caso el delta es la diferencia entre la situación 2 y la situación 1 y resto, me voy a dar cuenta que voy a ir perdiendo excedente. Para el caso del consumidor, las áreas que se pierden son el área, el área C se pierde, el área F se pierde el área G, se pierde el área I, se pierde el área J y se pierde el área K. Todas esas áreas se pierden, ¿ya? O sea, perdimos el área C, ¿cierto? Se perdió el área F, se perdió el área G, ¿cierto? Se perdió el área I, se perdió el área J y se perdió el área K. Ya todos son las áreas que se perdieron después de aplicar la situación de arancel. Ahora, vamos a ver qué pasa con el productor. En este caso, al hacer la diferencia entre la situación final, que es la situación 2, menos la situación inicial, me da como resultado C más F. Entonces, en este caso, podemos ver que el productor, al aplicar arancel, ganó. Ya ganó excedente. El fisco en este caso gana también un área, el área I, y el excedente final, al hacer la diferencia entre la situación 2 y la situación 1, me da como resultado menos G más J, ¿ya? Que son esos triángulos que están acá. El triángulo G y el triángulo J son las áreas que se pierden. Entonces podemos apreciar en primera instancia que al aplicar un arancel hay una pérdida irrecuperable de eficiencia económica. O sea, el modelo en términos económicos está empeorando, se está perdiendo excedente por alguna parte. ¿Quién es el que pierde excedente en este caso? El consumidor. Y, y como podemos ver, no hay un traspaso directo entre el consumidor y el productor, porque el área que se pierde, que es en este caso el área J y G, las áreas que se pierden, no son traspasadas hacia el productor. El área G y J que tiene el consumidor aquí no aparece en el excedente del productor. Por ende, no hay un traspaso directo, no se traspasan todos los excedentes. ¿Ya? Por ende, ahí el comente estaría generando un error. ¿Ya? Entonces, finalmente, podemos decir que esto es falso, debido a que, a pesar de que el fisco obtiene beneficios, los consumidores se ven muy afectados por la aplicación del impuesto.
O sea, sí, por la aplicación del impuesto en este caso es un arancel. Los consumidores se ven afectados por la aplicación del impuesto. Por otra parte, los productores logran ganar excedente. Sin embargo, al comparar las situaciones 2 con la situación 1, podemos apreciar que al aplicar arancel se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia que, dejándonos en claro que no hay una transferencia de excedentes entre consumidor y productor. Ya ahí obviamente quedaría listo el comente ya con las gráficas realizadas y con este cuadrito de abajo que ayuda a corroborar la información. Bueno, a continuación pasamos al comente número 2, digo, de esta ayudantía, pero que es el comente número 3 de la guía que subimos a Facebook, pero el comente dice así. Hace un tiempo atrás comenzó una ardua discusión sobre la imposición de un salario ético mínimo por parte de la Iglesia Católica. La idea del salario ético es que sea mayor que el salario mínimo, el cual se fija por ley, de manera de favorecer y apoyar a los distintos trabajadores del país. Una de las respuestas que se dieron fue que los impulsores de esta idea no saben nada de economía. ¿Por qué se dice esto? Explique mediante gráficos su respuesta. Bueno, entonces yo acá puse este gráfico a mano derecha, que es el gráfico de salario hora por trabajador. Aquí tenemos un equilibrio que se logra a partir de diferentes factores a nivel de economía. No solo aquí está a cargo de la regulación los consumidores y los productores, sino que aquí aparece el tercer actor que es el fisco o el gobierno, que también se encarga de imponer medidas como los salarios mínimos, que son lo que conocemos. Para este caso, sí, lo que dice es que la Iglesia Católica quiere imponer un salario que sea un salario mínimo, pero que sea superior al que ya existe. ¿Ya? O sea, de una manera u otra, lo que dice el comente es que la Iglesia Católica quiere llegar e imponer este nuevo salario mínimo. Ya a continuación vamos a graficar lo que implicaría el aumentar el salario de forma drástica y de forma inmediata, o sea, sin que haya un cambio progresivo en todo esto. ¿Ya? Acá vamos entonces a dibujar una ilustración. ¿Ya? Y con una... Entonces, por ejemplo, yo acá me voy a ganar. Vamos a aumentar el grosor. Me voy a poner el color verde y vamos a aumentar el grosor de la línea. Bueno, entonces si yo me gano aquí, podemos ver que al aumentar el salario por hora, podemos ver que se genera un exceso de oferta, ¿ya? Un exceso de oferta. Si hay un exceso de oferta, entonces significa que la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. ¿Qué implicaría entonces eso en el mercado del trabajo? Lo que implica esto en el mercado del trabajo es que se va a generar el famoso desempleo. ¿Ya? Entonces, si es que se impone drásticamente este nuevo sueldo mínimo que propone la Iglesia Católica, lo que se va a generar automáticamente es un nivel de desempleo, ¿ya? Un desempleo automático. Entonces, en ese caso, lo que va a generar el desempleo es finalmente afectar al mercado y a la población a nivel nacional. ¿Ya? Que va a quedar desempleada y obviamente no va a tener el nivel de ingresos para poder subsistir, ya desde sus necesidades más básicas hasta las necesidades más complejas. Entonces, en este caso, la respuesta sería la respuesta no, esta respuesta se da, podríamos decir, acá para concluir bien, esta respuesta se da debido a que si algo existe, si hay un aumento drástico y no progresivo, o sea, con que sea no progresivo me refiero que llegamos con la idea e imponemos la idea. Y no progresivo sobre los salarios, entonces se genera un nivel de desempleo dado por una mayor
oferta, o sea, hay mayor oferta laboral por parte de gente desempleada, pero la empresa no está capacitada en algunos casos para contratar, porque no tiene los fondos, no tiene los ingresos, etcétera. Y en esos casos, en muchos casos reducen la mano de obra, se hace el famoso downsizing, cuando las empresas están en un nivel crítico de ingresos, están a punto de quebrar, por ejemplo, se hace la estrategia del downsizing y se reduce el tamaño de la empresa. En este mismo caso sucedería si es que se suben los salarios de una forma drástica, entonces la empresa no tendría tiempo para reaccionar. Y en esos casos, la única forma de poder reaccionar sería acudiendo a los despidos, y así se generaría lo que conocemos como el desempleo a nivel de mercado laboral. Ya, entonces esta respuesta voy a volver a corregir la respuesta, dada por una mayor oferta, poniendo en peligro el mercado laboral. ¿Ya? ¿Y por qué en peligro el mercado laboral? Porque ponemos finalmente en peligro al grupo de personas que quiere llevar un nivel de ingreso a su hogar y poder satisfacer las necesidades. Ya el desempleo genera ese problema. Finalmente vamos al último ejercicio, que es un ejercicio matemático, el cual dice lo siguiente. Sean x sub d igual a 600 menos 3 por el precio de la demanda, y x sub o igual a menos 100 más 4 por el precio de la oferta, las funciones de demanda y oferta como tal. Nos piden determinar las curvas de demanda y oferta del mercado, así como el precio y cantidad de equilibrio. Nos preguntan qué pasa si aplicamos un impuesto del 15%. Nos preguntan después qué pasa si aplicamos un precio internacional de 90 unidades monetarias o un precio internacional de 170 unidades monetarias. Y por último nos preguntan qué pasa si hay aplicación de arancel. Bueno, entonces para resolver este ejercicio matemático vamos a partir planteando las ecuaciones que tenemos acá arriba, ¿ya? Entonces en este caso tenemos la demanda que está dada por 600 menos 3px. A mí siempre me gusta trabajar con la inversa, ¿ya? Entonces la inversa demanda que vamos a dejar un poquito más despacio, va a estar dada por 200 menos la cantidad partido en 3. La cantidad partido en 3. ¿Ya? De esa forma quedaría la función inversa, en donde cuando pasamos a una función inversa, el precio es la variable dependiente y la cantidad viene siendo la variable independiente. ¿Ya? También voy a hacer lo mismo para el caso de la oferta. La oferta que me entregan es de menos 100 más 4p sub 0. Que p sub 0 es la fórmula de la oferta. Y acá me tiró error porque me lo está marcando como una función. Un espacio menos 100 más 4p sub 0. Ahí sí. Y bueno, la inversa de la oferta, en este caso la inversa de la oferta vendría siendo 25 más la cantidad ofertada dividido en 4. Ahí tendremos la inversa de la oferta. Ahora, ¿qué debemos hacer para encontrar el equilibrio? Sabemos que en el equilibrio sucede que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada y eso es igual a una cantidad, para resolver más sencillo. Y para el caso del precio, sucede que el precio de la demanda es igual al precio de la oferta y eso es igual a un precio. ¿Ya? Eso solamente para poder resolver mucho más fácil la ecuación. Entonces ahora vamos a insertar una ecuación para resolver. Y la ecuación quedaría de la siguiente forma. Me quedaría 600 menos 3p. En este caso lo que voy a usar para resolver va a ser el lado de la izquierda, ¿ya? Aquí con el lado de la izquierda me refiero a que voy a usar disculpa, la parte superior, que es el caso de la demanda y oferta, pero en donde el precio es la variable independiente, ¿ya? No voy a usar la inversa en un inicio, pero después sí la voy a usar para graficar. Entonces, para resolver la igualdad, yo puedo igualar las cantidades. Entonces va a ser 600 menos 3p igual a menos 100 más 4p. ¿Ya? En ese caso, si yo sigo resolviendo la ecuación, eso me va a quedar 700. Vamos a insertar otra ecuación de nuevo. Esto acá abajo me va a quedar 700 igual a 7p. Por lo tanto, ahí ya quedaría claro que p vale 100. Y si p vale 100, q para ese caso
valdría 300. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé que vale 300? Simplemente evaluando en cualquiera de las dos ecuaciones. Tengo la ecuación de demanda aquí, entonces sé que 600 menos 3%, eso me da 300. Ya tengo la cantidad de equilibrio, entonces en esa situación. Por ende, ahora para graficar es sencillo, ya tendríamos que graficar solo las curvas de demanda y oferta como tal, ya no es tan complicado. A ver, en este caso tengo una curva de demanda y una curva de oferta. Me voy a apoyar un poco en este gráfico para ir desarrollando el problema, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos precio internacional y precio nacional con arancel, pero podemos dejarlo de lado momentáneamente y trabajar solamente con el caso del equilibrio, ¿ya? Entonces, en este caso, la gráfica lo que pasaría es que el P o ese P sub 0 es 100 y la cantidad Q sub 0 es 300. Ahí se logra el equilibrio de mercado, ¿ya? Y obviamente ustedes pueden poner en los ejes cuánto vale la curva de demanda cuando choca en el eje Y, ¿ya? ¿Cuál es el truco para saber eso? Yo siempre en la gráfica grafico la inversa, ¿ya? Ese es el truco. Para las gráficas ustedes tienen que usar las inversas. Entonces la inversa de la oferta, sabemos que el punto que cortan en I es el que está solito, el coeficiente de corte, en este caso 200. La curva de demanda corta acá arriba en 200. Y la curva de oferta corta acá abajo en 25. Eso es lo que yo sé porque el coeficiente de corte es el número que está solo y me indica dónde se corta en el eje Y. Y de esa forma ustedes podrían graficar de una forma muy sencilla, solamente obviamente planteando lo que son las funciones, en este caso las funciones afín que representan a la función de demanda y oferta como tal. ¿Ya? Entonces sería la parte A para encontrar el equilibrio. Eso es bastante sencillo. Bueno, después la parte B toca aplicar impuesto, ¿ya? Me preguntan, ¿qué pasa si se aplica un impuesto del 15%? Ya aquí dice el 15% del precio del consumidor. Y hay que determinar el impuesto pagado por cada uno de los agentes económicos. Si yo aplico un impuesto, lo que sucede es que hay un desplazamiento de la curva. En este caso, se desplaza hacia la izquierda. Si yo tomo el mismo gráfico de apoyo, para la parte B, si yo aplicara un impuesto, acá vamos a insertar una figura, una ilustración, recordemos que yo me muevo de la cantidad inicial hacia la izquierda, si yo aplico un impuesto. Entonces vamos a seguir transando la misma cantidad para los demandantes y los oferentes, pero los precios que van a estar pagando y recibiendo cada uno van a ser diferentes. Ya aquí vamos a hacer una línea. Denme un segundo. Vamos a insertar una figura, formas, línea. Entonces ya teniendo acá, la vamos a poner en color naranjo, vamos a aumentar el grosor. Y bueno, en esa línea es donde se da la cantidad que se va a transar cuando se aplica impuesto. ¿Ya? Entonces en ese caso, hay una cantidad que va a estar dada por lo que está pagando el consumidor y otra cantidad que va a estar dada por lo que paga el oferente. Ya esos precios que yo le estoy indicando ahora, los vamos a graficar para que se entiendan de nuevo en la gráfica, para que no queden en nada. Pero en todo caso, toda esta explicación gráfica está en los videos de ayudantía que hemos subido. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que va a pagar el consumidor va a ser ese precio y lo que va a pagar el oferente va a ser el precio de allá abajo, este precio de aquí. Que en este caso todo va en el dibujo en el precio internacional, ya, pero no necesariamente es el mismo, solamente para que vean el bosquejo. Entonces se ve que el consumidor paga un precio superior al oferente en ese caso. Y de ahí, de esa diferencia entre los precios, nace la siguiente ecuación que nosotros conocemos, que es, voy a insertar una ecuación, nace esta ecuación que dice el precio del consumidor menos el precio del oferente, y después a la derecha va lo que en el ejercicio se esté diciendo, aplicamos 15% de impuesto al productor, me parece que decía, no, al consumidor, entonces sería, en la derecha sería 0,15 por el precio del consumidor, ¿ya? Bueno, al resolver la ecuación me quedaría que el precio de la oferta o del oferente es igual a 0,85 veces el precio del consumidor. Ya esto es muy importante para resolver
el problema, ya que pasa con impuestos en todo caso. Ya tenemos entonces esa igualdad. Y además, otra igualdad que se mantiene es que la cantidad demandada, como pueden ver, es igual a la cantidad ofertada, ¿ya? En ese caso es una cantidad 1, pero la misma cantidad para quienes ofrecen como para quienes demandan, ¿ya? Entonces, al hacer la igualdad, al resolver el problema, vamos a partir por esta ecuación. Nosotros tenemos además cuánto vale P sub O y P sub C, ¿ya? Porque yo hice la inversa de la demanda y la inversa de la oferta, ya que en este caso, vamos a agrandar acá, el inverso de la demanda acá, tendríamos un P sub D, acá la inversa de la oferta tendríamos un P sub O. Bueno, entonces ya teniendo eso ahí, lo que vamos a hacer es reemplazar esas dos ecuaciones en la ecuación que tengo acá abajo, que fue la que calculé. Entonces vamos a insertar de nuevo otra ecuación y ahora vamos a resolver el problema de la aplicación del impuesto. Entonces, bueno, agregando ecuación, acá vamos a tener la ecuación de la oferta que es 25 más 0,25 por X, ya que es lo mismo que un cuarto de X. Y eso va a ser igual a 0,85 por la curva de demanda, que en este caso es 200 menos 0,33333 por X. Ya, entonces ahora resolviendo la ecuación, porque ya reemplazamos los valores en la ecuación que obtuvimos arriba, nos queda solamente despejar, ya 0,85 por 200, todo ese problema. Entonces, vamos a copiar exactamente la misma ecuación para no tener que hacer de nuevo otra ecuación. Y acá, ¿qué me quedaría? 0,85 por 200, que eso sería 170. Menos 0,85 por 0,33333, que eso me da 0,2833. 0,2833x. Y ahora, obviamente, junto las x con las x, los números con los números, y eso me va a quedar. Vamos a bajar un poco para seguir el problema. Y ahora, eso me va a quedar acá, 170 menos 25, que eso sería 145. O sea, acá la 145. Y acá el X me quedaría 0,533333. X. ¿Ya? Y bueno, ahora al hacer el despeje acá, X, vamos a poner aquí X. Vamos a darle un poco. Entonces X va a estar dado por 145 dividido en 0,53333. Bueno, eso me da 271, lo vamos a aproximar. Redondear, era la función redondear más. Y lo quiero con 0 decimales en este caso. Entonces ahí me dio redondeado hacia arriba con un valor de 272, porque obviamente las cantidades no pueden ser decimales. Y si tengo esa cantidad, ahora yo podría obtener el precio de equilibrio, que el precio va a estar dado por reemplazar en cualquiera de las ecuaciones que yo tengo. En este caso, tengo el precio de la oferta y el precio de la demanda, por ende vamos a obtener precios diferentes en esos casos. Para el caso del precio de la oferta, vamos a partir acá, precio de la oferta, precio demanda. Entonces, el precio de la oferta es, la ecuación la tenemos arriba, el precio de la oferta es 25 más la cantidad partido en 4. Entonces, 25 más la cantidad, que es esta, partido en 4. Y ahí me da un precio de la oferta de 93. Y para el caso del consumidor sabemos que esto es 0,85 por el precio de la oferta.
Ahí me da un precio de 79,05. De ahí ya tenemos obviamente listo el caso de los precios. Ya vamos a revisar el problema. Ah, no, en este caso no era multiplicar por 0,85. Acá teníamos que dividir por 0,85. Acá, disculpe, entonces sería esa casilla dividido por 0,85. Ahí sí me quedaría. Bueno, y ahí me queda el precio de 109.041. Ahora sí, estamos listos con el precio nuevo del consumidor y el precio del oferente. Ahora, ¿cuánto es lo que va a recaudar el fisco? Porque me piden cuánto el impuesto, bueno, el impuesto pagado por cada agente económico va a estar dado por la diferencia que hay acá, porque uno va a pagar un impuesto total que va a estar dado por el monto de arancel, o en este caso el monto del impuesto que se está aplicando, por la cantidad de unidades que se van a estar transando en el mercado. Entonces, en este caso tengo que la cantidad a transar de unidades es 272, y ya tengo los precios. ¿Qué precio me falta acá para poder determinar cuánto es la carga para cada uno de los usuarios? ¿Cuánto es la carga para consumidor y cuánto es la carga para oferente? Me falta el precio de equilibrio, que yo lo había sacado arriba, que me había dado 100. ¿Ya? Entonces, ya teniendo el precio de equilibrio, podemos sacar primero el impuesto pagado por consumidor. Entonces, lo que paga el impuesto en consumidor va a ser la cantidad de unidades transadas, que es 272, por la diferencia entre el precio que paga el consumidor y la diferencia del precio de equilibrio. ¿Ya? Esa diferencia me da cuánto paga el impuesto el consumidor. Después, ¿cuánto impuesto paga el productor? Es la cantidad de unidades transadas, que viene siendo 272, por la diferencia entre el precio de equilibrio y el precio que está pagando, recibiendo el oferente. Y me da cuánto impuesto paga el productor, para obviamente obtener después el impuesto total, que sería la suma de ambos impuestos, y eso me da como valor, suma esto, un total de 4.464, solo en impuestos. Ya eso es lo que se paga en total. Ahora lo que necesito obtener, ya teniendo ya esta parte lista, ya tengo la parte B, ya obtuve cuánto se paga de impuestos. Bueno, nos damos un segundo, acá vamos a combinar para que quede bien. Combinar eso también y combinar esto. Ya, ahora lo que me queda es probar estos precios que me dan en la parte C, que lo voy a hacer acá en esta parte. En la C me dicen el precio internacional es de 90, ¿ya? Entonces el precio es de 90. ¿Qué pasa entonces cuando el precio es 90? ¿Cuáles van a ser las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas? Yo acá lo puedo hacer bastante sencillo porque tengo las curvas de demanda y oferta y puedo reemplazar. En el caso de la demanda es 600 menos 3 veces el precio, que en este caso el precio es 90, eso me da 330. Para el caso de la oferta sería menos 100 más 4 por el precio, que en este caso el precio sería 90, y eso me da 260. ¿Qué tenemos acá? Un exceso de demanda. ¿Cuánto es el exceso de demanda? El exceso de demanda va a ser la diferencia entre la cantidad demandada menos la cantidad ofertada. Y ahí tenemos el exceso de demanda, que es el que yo decía, hay un exceso de 70. Ya, y eso es necesario importarlo. Entonces, acá vamos a insertar una recomendación, porque nos están pidiendo una recomendación. Y acá, la recomendación para este caso sería generar una apertura al mercado internacional e importar un total de 70 unidades para satisfacer las necesidades de los consumidores. Ya, hasta ahí, consumidores. Hasta ahí está la parte C. La parte D, muy parecida a la anterior, solamente que ahora el precio internacional cambia. Me dicen que el precio es 170. Ya, si ahora el precio es 170,
las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas van a cambiar. Bueno, acá, tenemos un segundo, acá vamos a ordenar esto. Ya estamos bien. Entonces ahora, la cantidad demandada va a tener un monto, la cantidad ofertada otro monto. ¿Cómo yo lo puedo saber? Reemplazando las ecuaciones que tenía de cantidades. Entonces acá lo mismo, 600 menos 3 por el precio, me da 90. Y para el caso de los oferentes sería menos 100 más 4 por 170. Y me da 580. Que hay aquí un exceso de oferta. Exceso de oferta. Ya el exceso de oferta va a estar dado por la diferencia entre la oferta menos la cantidad demandada. Y tenemos que hay un exceso de oferta de 490. Y ahí vamos a copiar el mensaje que está acá, pero obviamente vamos a cambiar algunas cosas. La recomendación entonces para este caso sería generar una apertura de mercado internacional y exportar en este caso. Y exportar un total de 490 unidades para satisfacer la necesidad de los oferentes. Y que estos puedan vender toda su producción. Porque en teoría para el productor el problema es cuando producen y no venden, ¿ya? Eso es lo que quieren, vender todo lo que producen para evitar pérdidas. Ya, eso sería la letra D. Y la letra E, que es la última, me habla acerca de arancel. Me dice, si la pregunta C, interviene el fisco con un impuesto a las importaciones del 10% al precio internacional del productor, ¿qué recauda el fisco? ¿Cuánto recauda el fisco? ¿Y qué se recomienda? ¿Ya? Bueno, lo que recauda el fisco, recordemos que es un pequeño impuesto, que es el impuesto que le aplica a las importaciones el fisco. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que tenemos es una situación inicial, que es la situación de precio internacional. Sabemos que el precio internacional de la letra C, porque me dicen el precio internacional de la pregunta C, que es 90, sabemos que la cantidad demandada es de 330 y la cantidad ofertada es de 260. ¿Ya? Me voy a tener un poquito la gráfica que está acá abajo, porque quiero explicar algo acá con respecto a los aranceles. Entonces, sacamos un poco el zoom. Ya, acá ya tenemos la letra E. Tenemos inicialmente el precio internacional que está a 90 y se demanda una cantidad de 330 y una cantidad de 260 en la que se oferta. Ya en este caso este vendría siendo en el gráfico la cantidad 2 y este en el gráfico viene siendo la cantidad 1. Después tenemos el precio internacional más arancel, que me dicen que se aplica un arancel del 15%, del 10%, disculpa, al precio internacional del productor. Entonces el precio internacional es 90 por 1.15. ¿Por qué por 1.15? Porque aumenta un 15% el precio del productor. Y acá para ejecutar la función en Excel, recuerden ponerle un más o un igual. Ahí me da que el nuevo precio es 103,5, ya que es el nuevo impuesto que se le aplica al problema. Acá, disculpen, de nuevo era 0.10. Ahí está el impuesto aplicado. Entonces, con el 10%, disculpen, no era el 15, el 10% queda en un precio de 99. Con un precio de 99, entonces probamos qué va a pasar con la cantidad demandada. La función es 600 menos 3 veces el precio. Bueno, y ahí vemos que decae la cantidad demandada. Y para el caso de la cantidad ofertada debería aumentar. Más 4 por 99. Y claramente aumentó. Recordemos que además el arancel es una forma de incentivar al mercado nacional para que los consumidores prefieran el mercado nacional sobre el mercado internacional. Entonces ya tenemos los puntos en donde tenemos en este caso el Q2, que vendrían siendo todos de aquí, el Q2 y el Q1. Y para la situación 2 con precio internacional, vamos a verlo más abajo, mejor esto para que se entienda. Voy a borrar aquí este valor. Este vendría siendo la cantidad demandada, pero para la cantidad Q nacional 2. Este vendría siendo la cantidad ofertada, pero para Q nacional 1, si nos damos cuenta ahí, que son los valores
antes del arancel y después del arancel. Ahora, ¿cuánto va a recaudar el fisco en este caso? Tenemos que saber cuánto es el monto de arancel. El monto de arancel es la diferencia entre el precio internacional más arancel menos el precio internacional. En este caso me da 9. Y si quiero saber cuántas unidades se van a, primero acá, unidades a importar, va a ser la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofertada. 7 unidades. En este caso, las unidades a importar eran 330 menos 260. Para este caso se importaban 70 unidades y ahora importamos 7 unidades. O sea, disminuyó casi en 10 veces la cantidad de unidades importadas con la aplicación de arancel. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se recauda? Recaudación fiscal. Fiscal va a estar dado por 9 por la cantidad de unidades importadas ahora, que es 7, y me da una recaudación fiscal de 63. Eso es lo que se recauda el fisco, ya en términos de aplicación de arancel. Y recordemos además que este modelo, como vimos en el comentario 1, genera un pie, ¿ya? Genera un pie. ¿Y cómo voy a calcular ese pie yo en este caso? Necesito calcular el área G y el área J, que son las áreas que se pierden. Pero en ese caso sería calcular solamente el área de un triángulo, ¿ya? ¿Cómo calculo el área de un triángulo? ¿Tengo cuánto vale Q1? Sí. ¿Tengo cuánto vale Q nacional 1? Sí. ¿Tengo los precios también? Sí. ¿Tengo la cantidad Q2 y Q nacional 2? También. Entonces, en base a esos valores de puntos, podría calcular esos dos pequeños triángulos, ¿ya? Entonces, primero, la diferencia entre Q nacional 1 y Q1 estaría dada por 330 menos 303 por. Después buscamos la diferencia entre el precio nacional y el precio internacional, que en el fondo esa es la diferencia entre el precio con arancel y el precio sin arancel, que es 9, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y eso además se multiplica por un medio, que el área del triángulo siempre es dividido en 2. Ese sería el triángulo G. Y después el triángulo J, bueno, ese sería, disculpa, el triángulo J. Ahora para el triángulo G tenemos que ver el tema de la oferta. Para el caso de la oferta sería restar 296 menos 260. Eso lo multiplicamos por el arancel, que es 9, y lo multiplicamos por 0,5, que 0,5 es dividir en 2 el área del triángulo. Y eso como resultado me da un pie de 283,5. Y ahí se puede apreciar que al aplicar un arancel también hay una pérdida irrecuperable de eficiencia a nivel económico. Hay una recaudación del fisco, claro, también aumenta la cantidad que está transando el oferente en el mercado también. Nosotros vimos que aumentaba el excedente del productor cuando aplicábamos arancel, pero el que está perdiendo de todas formas es el consumidor, que pasa de importar 70 a importar 7. ¿Ya? Entonces ahí vemos claramente que el arancel afecta negativamente a los mercados. Y bueno, esa sería la ayudantía, y cerramos la ayudantía de repaso para la prueba número 3. Que estén bien y hasta luego.